Ahora sí, compartiendo. Ok. Bien, ¿cómo funciona esto? Nosotros estábamos... aquí. Estábamos, ¿dónde? Acá. Habíamos estudiado el problema de hallar los máximos y los mínimos de una función, pero en un dominio, en un conjunto, cerrado y acotado como era el cuadrado, había una frontera ahí. Entonces la estrategia era estudiar en el interior y en el borde. Esa estrategia genérica, en el interior y en el borde. En el interior se usan las derivadas, derivada igual, gradiente igual a cero, derivadas igual a cero, y en el borde se tiene que uno ir trabajando con la función evaluada en el borde. Es un conjunto. Entonces, uno trabaja en esta región y después trabaja en los bordes. Hay máximo y mínimo en el triángulo. El triángulo es el borde junto con el interior. Entonces, un poco más grande acá. Entonces, como la función es derivable, aquí usa la palabra derivable como diferenciable. Yo diría diferenciable. Diferenciable o más aún, es de clase C1. En realidad, de clase C infinito. Tiene todas las derivadas parciales de todos los órdenes continuos. Bueno, entonces, como esa función es derivable, los únicos lugares donde puede asumir los valores que sabemos que existen, porque este conjunto es cerrado y acotado, por lo tanto existen las funciones continuas, son los puntos interiores del triángulo, o sea, dentro, los máximos o los mínimos están dentro, o bien en la frontera, en el borde. Entonces separamos el estudio. Puntos interiores. El análisis de derivadas nos permite trabajar dentro, vuelvo a repetir, dentro, los puntos que nosotros vamos a seleccionar, si existen deben estar dentro. ¿Cómo resolvemos en este caso? Bueno, ¿qué dice el criterio? El criterio dice calcula las derivadas parciales iguales a cero. Es un problema bastante directo este. Queremos ilustrar el método solamente. Las derivadas parciales dan 0, igual a 0, y obtenemos fácilmente que el punto es el punto x vale 1, y vale 1, y la imagen es 4. ¿Qué podemos decir de ese punto? A ver, fíjate que la segunda derivada es 2, la segunda derivada respecto a y vale 2, y la derivada mixta, xy, es 0, o la derivada cruzada. Por lo tanto, el hessiano de la función, que es lo que estamos calculando acá, está usando el criterio de la segunda derivada, el hessiano de f es igual a 4, menos 0 al cuadrado es 4. Es constante igual a 4 que es mayor que 0. Con, bueno, este número es positivo. ¿Qué es lo que dice el criterio entonces? Vamos acá. ¿Cuál es el criterio? Aquí está el criterio. Dice si tenemos que el hessiano en el punto, evaluado en el punto es mayor que 0 y la segunda y la derivada respecto a x, la segunda derivada respecto a x es positiva, entonces ese tipo es un mínimo. Entonces ese punto sería un mínimo local. Es un mínimo local. Aquí tenemos un mínimo local. ¿Ok? Hay un mínimo local ahí. Ya, entonces sería un mínimo local. ¿Qué significa local? Vuelvo a repetir local. Significa que ese punto, el punto de coordenadas 1, 1 está dentro. Fíjate el que se está pintando ahí. ¿Qué significa local? Que existe un pequeño disco en torno al punto donde ahí se alcanza la mayor imagen. Yo no sé si la imagen de 1, del punto 1, es la mayor en todo el triángulo. Si eso ocurre, ese mínimo, ese máximo pasa a ser, ese mínimo pasa a ser absoluto. Es local porque hay garantía del comportamiento solamente en una pequeña parte. En un pequeño disco, ahí uno tiene garantía de que la imagen del 1, 1, que es 4, por la función es la más chica. Y el único punto crítico, de hecho, por lo tanto, ya se acabó todo el análisis en el interior del intervalo. Entonces tenemos que ir al borde. En el borde tenemos que trabajar
como se indica acá, vamos a hacer el análisis ¿dónde? Con verde. Vamos a analizar ahí, en ese borde. Después vamos a estudiar la función que pasa, la función para los puntos que están ahí. Y después vamos a estudiar la función para los puntos que están aquí. En el ejemplo anterior lo hacíamos con cada uno de los lados del cuadrado. Entonces, tomemos el segmento OA, el que se está indicando aquí. Significa que el I es 0. O sea que todos los puntos del segmento son de la forma x, 0. Si nosotros reemplazamos este punto en la función, nos queda una función en una sola variable, aquí se está indicando. Y entonces es un problema de cálculo diferencial en una variable, pero hay que tener presente dónde varía el x. El x varía entre 0 y 9. Fijarse la restricción ahí, entre 0 y 9 varía el x. Y estudiamos los puntos de máximo y de mínimo de la función cuadrática en el intervalo 0,9. Y en el intervalo 0,9, uno concluye que los extremos de esa función, o sea, los extremos de la función, ocurre en 0 y en 9. ¿Ok? Los puntos se pueden presentar en 0 y en 9, y en los puntos de la derivada de 0, claro, los puntos de la derivada de 0, que sería en 1, ¿ok? Como la función está definida en un intervalo cerrado, entonces tienes que analizar los extremos del intervalo y los puntos de la derivada de 0 en el interior. Y aquí concluimos de que en este caso, en los extremos, la imagen es 2 y menos 61. En los extremos del intervalo, en los bordes del intervalo, y en el interior la imagen es 3. En conclusión, x igual 1 es un máximo, x igual 1 es máximo, y para la función f de x, y x igual a 9 es mínimo para esa función. Así que los puntos que nos van a aportar es el punto 9, 0, y el punto de coordenadas 1, 0. Esos dos puntos nos van a aportar al análisis, cuando estamos trabajando en el borde. Esos son los puntos que se están viendo ahí. El punto de coordenadas 1, 0 es ese, el que está bajito. Este es el punto de coordenadas 1, 0. Ese pasa en el borde. ¿Qué pasa en el otro segmento? El segmento que le llama OB, que está en el eje Y. Bueno, en el segmento OB, todos estos puntos son de la forma 0, I, con I variando entre 0 y 9 también. Así que nos queda la función, esta función, con I variando entre 0 y 9. El I está entre 0 y 9. Fíjate que esta función es la misma que en el caso anterior, solamente que cambió la variable x por y, así que el análisis ya se sabe. Los puntos que nos van a servir es el 0,9 ahora y el 0,1. Esos son los puntos porque con y igual 9 se alcanza el mínimo y con y igual 1 el máximo en ese intervalo. Y nos queda la última análisis, el último borde, que es el que está en rojo, y ahí, ¿cómo son todos los puntos? Los puntos son de la forma x y la imagen, por ejemplo, ¿no? O también lo podemos pensar así: 9 menos i, i, si despejamos x en la ecuación de la recta. Da lo mismo cualquiera de las dos vamos a considerar. Y aquí estamos considerando, bueno, de esta manera, ¿no? Estamos considerando los pares de la forma x, 9 menos x. Y es el que estamos reemplazando en la fórmula dada por la función. Y entonces, esa función, evaluada cuando el i es 9 menos x, nos queda esta expresión. Y el i y el x varía entre 0 y 9 también. Ok. Y resulta que si nosotros la derivamos y le igualamos 0, encontramos el punto crítico de esa función, obtenemos que en 9 medios, que es la coordenada x del vértice, ¿no? En 9 medios se alcanza, en este caso, el máximo. ¿Ok? Entonces, con ese valor de x, tenemos ese valor de y. Así que en este punto, también lo tenemos que considerar. Bien, entonces tenemos los pares ordenados para mirar, ¿va? Entonces, lo mismo que hicimos en el caso anterior, ahora tenemos, la función la tenemos que evaluar. ¿En dónde? En 9,0,
en 0,9, en 0,1, en 1,0, en el punto de coordenadas 9,9, 9 medio, 9 medio. Ya, y escogemos los pares donde se produce la mayor y la menor imagen. Ya, la menor imagen se alcanza en el punto menos 1, 1. En el punto menos 1, 1, que era el punto que estaba por acá. La mayor imagen era 4, lo asume en el 1, 1, ¿sí? ¿Correcto? Lo asume en el punto 1, 1. Ya, eso ya lo sabíamos, entonces ahora ya no es es un máximo absoluto, y pasa a ser absoluto entonces, y el mínimo lo alcanza en menos 61. Menos 61, menos 61 en la imagen de 9, 0 y 0,9. En esos dos puntos alcanza el mínimo. Entonces, en esos dos alcanza el mínimo. Entonces, en el dibujo, el máximo se alcanza justo ahí, y en esos puntos se alcanza el mínimo de la función, en el punto de coordenadas 1. Entonces, de esa manera uno estudia, esto es en el borde, está restringiendo la función al borde, está considerando, nos interesan los máximos sujetos a la condición de estar en el borde. Nosotros vamos a estudiar un caso particular de borde que se llama los multiplicadores de Lagrange. Bueno, de esa manera nosotros trabajamos para eso, para ese tipo de funciones, cuando tú tienes un dominio, ¿sí? Y estás trabajando en un conjunto cerrado y acotado. Bien, vamos a estudiar para esta función, encontrar un problema directo, encuentra los puntos críticos y clasificarlos para esa función, para eso que está ahí. ¿Cómo lo podemos trabajar en este caso? Veamos. Para la función u de x, y, x cuadrado más x cuadrado menos 2y cuadrado por la exponencial. Entonces, como esta función uno dice, cuando uno está respondiendo, uno dice solución, uno tiene que decir por qué vamos a ocupar este criterio. Uno dice, uno debería colocar antes, como u es diferenciable, uno dice los puntos críticos se obtienen de gradiente de u es 0. Recuerda que los puntos críticos son los puntos donde el gradiente es 0, o sea, las derivadas parciales son 0, o los puntos donde la función no es continua, no es diferente, alguna derivada parcial no existe, pero como es diferenciable, entonces el gradiente igual a 0 nos van a dar los puntos. Y por eso que entonces calculamos las derivadas respecto a x y respecto a y, e igualamos a 0. ¿Por qué solamente basta con eso? Porque la función es diferenciable. ¿Por qué es diferenciable? Porque si tú calculas las derivadas parciales y miras las derivadas parciales, estas son funciones continuas. O sea, las funciones de clase C1. Y por lo tanto es diferenciable. ¿Okay? Ya, entonces calculamos las derivadas parciales, que son las expresiones que aparecen ahí, e igualamos a 0. Entonces, igualamos a 0, e igualamos a 0, y llegamos a estas dos ecuaciones. A ver, ya entonces aquí empieza, y es importante que ustedes se den cuenta que teóricamente las cosas funcionan, y cuando uno hace ejercicio en la práctica, empiezan a aparecer dificultades desde el punto de vista algebraico. Es decir, aquí aparecen sistemas de ecuaciones y uno tiene que resolverlas como pueda. No hay ninguna receta para resolver un sistema, a menos que sea lineal, ¿sí? Que lo aprendimos en álgebra. Tenemos esas dos ecuaciones. Y encuentre los x y tales que esas dos ecuaciones se cumplen simultáneamente. Entonces aquí hay que mezclar las ecuaciones como uno pueda. Entonces lo que podemos hacer es restar, y si restamos queda x igual 2y.
¿Ok? Aquí creo que hay un error de tipeo. ¿Por qué me quedo aquí igual? Hay un error de tipeo aquí parece. ¿Qué pasa con la exponencial? Ah, la exponencial, pues si tú igualas a 0, el producto de dos números es 0, lo que está en el paréntesis y este término, pero esto nunca es 0. Por lo tanto, te lo puedo cancelar y te queda lo que está en los paréntesis igual a 0. Esa es la razón. ¿Ok? Eso. Pero aquí con todo, la derivada, estoy calculando la derivada, estoy derivando respecto a i. Es que aquí si cancelo, se da que el x es 0. Equivale 2, sí, parece que aquí no lo de tipeo, aquí parece, tú lo escribí, déjenme ver, a ver, revisemos las derivadas, porque parece que me equivoqué en la derivada respecto a y. Hagamos el cálculo de nuevo acá, a ver. Derivíamos esta expresión respecto a x, aquí nos quedaría 2x por la exponencial más x cuadrado menos 2y cuadrado por la derivada de la exponencial. Y entonces nos queda x cuadrado más 2x menos 2y. Ok, perfecto. Así que se está listo, está bien. Y la otra, estoy derivando respecto a y. Ah, aquí está. Aquí estoy derivando respecto a y. Y entonces es, al derivar respecto a y, nos queda menos 2y. Uf, hice todos los cálculos. Menos 2y por la exponencial más x cuadrado menos 2y cuadrado por la derivada de la expresión por la derivada de lo que está dentro, que es un menos 1. Y entonces, esto nos queda, ¿cómo nos queda ahí al derivar? Estamos derivando respecto a ahí. Entonces la derivada, es que menos 4 ahí. Sorry. Estoy derivando respecto a ahí, pues, hombre, sí, estoy haciendo cálculos toda la mañana, entonces me he variado ya. Menos 4 ahí. Entonces este es i. Este es i. Ahí sí. Ese es i. 4i. Y por la derivada aquí quedaría menos 2i, por la derivada del exponente aquí un menos 1, entonces queda 2i menos x cuadrado, correcto. Y entonces lo que estoy haciendo en esas dos ecuaciones, como este sí, lo que yo podría hacer entonces es simplemente, no es restando, es sumando, suma. Y al sumar las dos ecuaciones quedaría 2x menos 4i igual 0, o x es igual a 2i. Ahí tengo que corregir, ¿ok? Ya. Entonces ese será un i. Ya, entonces x vale 2i. Ya, insisto, esta parte es una cuestión de astucia nomás, no hay ninguna receta. Hay que hacer combinaciones de tal manera de a martillazo sacar los valores de x e y nomás. No hay ninguna receta. Entonces, uno dice que el x vale 2i, y ahora vamos a reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones. Por ejemplo, reemplazo en la primera, que haría 2i cuadrado más 4i menos 2i cuadrado es 0, 4i cuadrado, y ahí obtenemos que los valores de i son 0 y 2. Por lo tanto, tenemos los puntos con x0, el i es 0, y con x es, y con y vale menos 2, el x vale menos 4, así que estos son los puntos críticos. Son los únicos puntos donde el gradiente es 0. ¿Ok? Ahora lo que queremos calcular es el hessiano. ¿Qué es lo que es el hessiano? La notación no es estándar. El hessiano es este objeto, f de xx, f de y menos f de xy al cuadrado. Cuadrado y. Ya, y entonces, ¿cómo lo hago acá? Bueno, hay que calcular, a diferencia de de los ejemplos anteriores donde de las segundas derivadas siempre eran constantes, ahora las segundas derivadas son variables también. Hay que hacer unos cálculos acá. Y en esos cálculos dan esas expresiones que aparecen ahí.
Segunda derivada respecto a x, segunda derivada respecto a y. Y nosotros podríamos formar el hessiano como fórmula. Nos va a dar una expresión en la variable x ahí, pero en vez de eso vamos a calcular el hessiano ya en los puntos. Entonces voy a calcular las derivadas evaluadas en 0, 0, derivada en 0, 0, derivada y en 0, 0, derivada x y en 0, 0, y vamos a formar los puntos. Ahí es, aquí te da 2, este es 4, menos 4 y 0. Por lo tanto, si nosotros formamos el hessiano en 0, 0, o sea, estamos aplicando esta fórmula cuando en 0, 0 nos da menos 8, así que 0, 0 es un punto silla. Eso es un punto silla. ¿Y qué pasa en el punto de coordenada menos 4, 2? Bueno, calculamos menos 4, 2, ahí y ahí. Y si hacemos el cálculo nuevamente acá, de esos números nos va a dar 8 por elevado a menos 4 con la menos 4,2 es negativo, por lo tanto es un punto de mínimo. Voy a chequear una cosa acá. ¿Dónde estoy? Es un máximo. Este es un máximo. Okay. Ya, este es un máximo. Máximo. Tengo que arreglar ahí. ¿Ya? Ese es un punto silla. Ok. Bueno, entonces es el cálculo directo. Veamos estos dos problemas y planteemos el caso que pasa si tengo más variables. A ver. Problema. Encontrar tres números positivos que sumen 3 y el producto sea el mayor. Esto es un problema tipo. Denotemos X, Y, Z, los tres números positivos. Esos números suman 3 y el producto sea el más grande. Entonces el producto sea mayor. Lo que vamos a hacer entonces, queremos optimizar la función producto. Queremos encontrar los puntos de máximo y de máximo para esta función. Bueno, ese problema, pero el X y las variables deben verificar una cierta restricción. Esta es una restricción. X, Y, Z no son cualquier número. Y un problema, de hecho, no tendría solución. ¿Sí? Ese problema no tendría solución. Este es lo que indicamos es una restricción. Está condicionado. Es hallar, optimizar la función X y Z sujeto a esta restricción. Este tipo de problemas son los que nos encargamos de resolver usando lo que se llama multiplicadores de Lagrange, trabajar directamente con eso. Lo que podemos hacer acá es, con la condición, en esta condición, obtener a partir de esta condición una fórmula que involucre solamente dos variables. Entonces, por ejemplo, si nosotros despejamos z y lo insertamos en la función producto, nos queda la función g, solamente que depende de las variables x e y ahora, que le volví a llamar g. En este caso, la función que vamos a estudiar es esa. Entonces el problema se reduce a estudiar la función g de dos variables cuando x e y es positivo. O sea, vamos a estudiar la función en este dominio, que es el primer cuadrante. Ahí. Hallar los máximos y los mínimos de la función en este conjunto. Ya, y ahora entonces lo que hacemos es calcular las derivadas, como esa función es diferenciable, los candidatos a máximo y mínimo. Fíjate que este dominio es el conjunto no acotado, no hay garantía de que hayan máximos y mínimos, a diferencia de los ejemplos anteriores. No sabemos si alcanza la mayor imagen o la menor imagen en ese conjunto, porque ese conjunto no es acotado. Así que lo que vamos a obtener son solamente información local. Como la función es diferenciable, los candidatos van a salir de la gradiente igual 0. O sea, las derivadas parciales igual 0. Muy bien, derivadas parciales igual 0. Ahí están. Si nosotros calculamos la derivada respecto a x y a y, respecto a x te quedaría 3y menos 2xy menos y cuadrado. Y si derivamos respecto a y ahora, te diría 3x menos x cuadrado menos 2y.
Y ahora, igual que en el caso anterior, hay que empezar a jugar nomás, con las posibilidades. Bueno, esto es 0 y lo otro es 0. Igualamos a 0, nos damos cuenta, y aquí caemos en la arbitrariedad más grande, porque hay que empezar a mezclar adecuadamente las ecuaciones, y aquí depende la habilidad, ¿no? Es decir, bueno, nos damos cuenta de que puedo factorizar la primera ecuación y la segunda por lo que aparece ahí. Producto de dos números es 0, le llamamos a la primera ecuación punto y a la segunda 2 puntos. Entonces, de punto, obtenemos que si es 0, implica, aquí estamos condicionando, si es 0, entonces vamos a la segunda ecuación y tenemos que x factor de 3 menos x es 0. Entonces, si es 0, x vale 0 o bien 3, jugando con la segunda. Entonces, ¿qué más tenemos ahora? Bueno, ahora hagámoslo al revés. Si x es 0, vamos a la primera ecuación y tenemos que el y es 0 o es 3. Así que eh, tenemos cuando y es 0, tenemos 0 y 3. Así que tenemos estos puntos, que serían puntos críticos. Y cuando x es 0, tenemos que y es 0 e y es 3. Así que se vuelve a repetir el 0, 0 y aparece este otro punto. Así que ya tenemos 3 puntos críticos, asumiendo que o x era 0 o bien y era 0. ¿Qué otra posibilidad hay? Bueno, que ambos sean distintos de 0. Y si ambos son distintos de 0, los que están en los paréntesis en punto y 2 puntos deben ser 0. Y este es un sistema lineal, afortunadamente, que resolvemos el sistema lineal y nos da que x e y es 1. Así que el otro punto que aparece, que lo voy a anotar con verde, es el 1, 1. Así que los pares ordenados x, y para el cual el gradiente de g es 0 son los que están señalados ahí. Y son solo eso. Esos son los puntos críticos. Esta es la parte más tediosa y más complicada de que tiene el método, que tú tienes que encontrar, como puedas, las soluciones del sistema, sea lo que sea el sistema, ya sean 2 y 3 variables. Esta es la parte más difícil, digamos, porque hay que empezar a jugar con las posibilidades. Estos son los puntos críticos de G. Bueno, entonces, yo podría analizar con el criterio de la segunda derivada cada uno de los puntos que están ahí, ¿correcto? Todos los que están en rojo y están en verde. Sin embargo, vamos a descartar todos los puntos que están encerrados en rojo ahí, porque esos no están en el dominio. La primera coordenada es 0, esos puntos están aquí. ¿Sí? Los voy a descartar automáticamente. Los descartamos, por la condición como es la función. Así que nos quedamos solamente con el 1, 1. Estudiemos la naturaleza de ese punto, por el criterio. Calculamos las segundas derivadas, que son estas. Estas. Estas que están ahí. Evaluamos en el punto de coordenadas 1, 1, nos da menos 2 y menos 2 y menos 1. El hessiano es positivo y la primera coordenada es negativa, por lo tanto el 1, 1 es un punto de máximo. Pero aquí viene la palabra, local. Bueno, generalmente dicen, por las condiciones del problema, ese debería ser, ¿no? Este punto debería ser la solución de la optimización de la función g, de esa función g en ese conjunto. Ese debería ser por la geometría, dice uno, pero en realidad uno puede comprobarlo con este detalle. Aquí faltó colocar esto. Voy a colocar barra aquí. Fíjate que eh, cuando x e y tiende al infinito, eso tiende a menos infinito. Cuando x es grande, recuerda que el x es positivo. Esto, g de x, y, eso se va a menos infinito cuando el número es muy grande. Yo ahora estoy entrando a dudar por qué tendría que ser, pero debería funcionar.
O sea, lo que está diciendo de que ¿por qué esta potencia le ganan? Fíjate que esto es como un polinomio, es como cuando, fíjate que si el i fuera constante, es como si tuviera este polinomio. Piensa en x igual y, tendría 3x cuadrado menos 2x cubo. Y cuando x tiende a infinito, esto tiende a menos infinito. Es porque esta potencia es más grande que esa potencia y se está restando. Entonces eso debería ser, se va a menos infinito, cuando la norma se va a infinito. Entonces lo que está diciendo es que la gráfica de la función, sin siquiera hacerla, lo que nosotros sabemos de que es, empieza a ser negativa. Entonces lo que se produce ahí es justo un cerro. Nosotros hiciéramos algo acá, se produce justamente un cerro ahí, y todo lo demás está bajo el plano, cuando x crece. Así que ese máximo, que es local, empieza a ser global, es global. Eso es lo que estamos diciendo. Así que la solución del problema es el par de coordenadas 1, 1, pero entonces ahora vamos a la variable z. Z dijimos que era x menos 3 menos xy, así que el tercer número también vale 1. Así que los números, la suma de tres números, que es tres números positivos que dan 3 y que optimizan y maximizan el producto, son los tres números iguales a 1. ¿Ok? Tres números valen 1. Bien, veamos el segundo problema, que dice encontrar los puntos del cono. Esto es un cono. Esto es un cono. Este es un cono. Este es el eje X, Y y Z. Es un cono con vértice justo en el origen. Conjunto de todos los puntos que verifican eso es un cono. El conjunto, hay que encontrar todos los puntos que están a la menor distancia de ese que está ahí. El punto en cuestión es esto. Fíjate que geométricamente ese problema va a tener solución. Entonces lo que te está preguntando es, si este es el punto P, llamemos este punto Q, encontrar los puntos del cono que están a la menor distancia de Q. ¿Qué punto está a la menor distancia de Q? Entonces si uno se para aquí, ¿qué punto está a la menor distancia? ¿Qué punto del cono está más cerca de Q? Ese es el problema que queremos resolver. ¿Cuál punto? ¿Habrá un punto? Sí. ¿Será que el vértice del cono, que es el 0, 0, 0, es el que está más cerca? ¿Cuál de todos esos habrá? Eso es lo que nosotros queremos resolver. ¿Ok? Entonces aquí lo que hay que optimizar o minimizar es la función que mide la distancia. La función que mide la distancia de ese punto a un punto del cono. Distancia a un punto del cono. X y Z. Esa es la distancia, o sea, la norma del punto Q a cualquier punto P del cono. P, un punto de coordenadas X y Z. Un punto cualquiera del cono, X y Z. ¿Okay? Es eso lo que nosotros vamos y esto está dado por la raíz, la fórmula que está justo ahí. Es una fórmula nuevamente en tres variables. ¿Ok? X, Y, Z. Pero nosotros podemos transformarla en una de dos variables usando el hecho de que el punto P está en el cono y por lo tanto la coordenada Z del punto verifica esta ecuación. Así que si elevo al cuadrado, yo puedo reemplazar Z cuadrado por X cuadrado más Y cuadrado. Es justamente esa parte. Ahora, el único detalle, y este truco se hace con bastante frecuencia, nosotros tendríamos que trabajar moralmente con la función raíz de esto, ¿ok? Pero en vez de trabajar con esa función, para efectos de cálculo, vamos a trabajar con la función que no tiene raíz, o sin el cuadrado. Entonces aquí hay que prestar atención por la razón que se está indicando acá. Mira, voy a gastar un poco de tiempo en contar por qué los problemas que involucra distancia o la función distancia, a veces es conveniente trabajar sin la raíz. Por esta razón simple,
la función raíz es creciente, de hecho, estrictamente creciente. Por lo tanto, si llamo g a la función que no tiene raíz, y encuentro el máximo o el mínimo, estoy diciendo que g de x0, y0, z0, es menor o igual que g de x y z. Esta es la función que no tiene la raíz. Este es el mínimo. Mínimo. ¿Ok? Pero yo quiero optimizar esta función, la que tiene la raíz. Entonces el truco es el siguiente. Trabaje sin la raíz y después saque raíz. Como la raíz es creciente, la desigualdad se mantiene. Esto es menor o igual que la raíz de eso, que es la función que realmente con la que tendríamos que trabajar moralmente. Esta es la función g, la función distancia. x0, y0, z0, sería menor o igual que g mayúscula, que es la función distancia. Lo que estamos diciendo es que los puntos que optimizan la función que no tiene raíz van a servir para la función que es la que nos están preguntando, porque la raíz preserva la desigualdad. Lo mismo pasa si fuera un máximo, las desigualdades cambian. Y el mismo truco funcionaría si en vez de tener raíz, tuviera cualquier función que fuera creciente también. Y entonces generalmente en las pruebas te pueden preguntar una función, si fuera raíz, en vez de raíz yo podría colocar, no sé, pues x cubo. Y entonces uno podría eventualmente trabajar, sabiendo que la función x cubo es creciente, trabajar con lo que está dentro. Y estudiar lo que está dentro, porque la función x cubo preserva todas las desigualdades, porque también es creciente. ¿Okay? Entonces este truco se aplica con mucha frecuencia. Entonces uno simplifica un poco la función a estudiar. Si yo trabajara con la raíz, las derivadas quedan bastante más complicadas y el cálculo es más complicado, pero sin la raíz, teniendo en cuenta este detalle, los puntos donde se optimiza o donde se alcanzan los máximos y los mínimos son los mismos para la función que está dentro de la raíz que para la función que incluye la raíz. ¿Ya? Entonces por eso es que vamos a trabajar con la función que no tiene la raíz, que no es la distancia, sino que es el cuadrado de la distancia. Y esa función es la que se va a optimizar. En este caso, se va a minimizar. Esa es una función entre variables, como la que se está indicando acá. Sin embargo, nosotros con el artificio de que el punto está en el cono, es decir, la coordenada z verifica esa igualdad, lo agregamos ahí, lo cambiamos, y aquí nos queda la función con la que vamos a trabajar, que es esta que está acá. Y vamos a encerrar ahí. ¿Qué restricción hay respecto al x e y? Ninguna. X e y es todo el plano. Y ahora vamos a optimizar esa función. Esta función es diferenciable de clase C1, así que los puntos de máximo o de mínimo, si existen, van a ser los puntos críticos, y los puntos críticos se van a obtener de resolver el sistema de las derivadas. Entonces aquí calculamos las derivadas y nos queda un sistema bastante agradable que es lineal solamente. Así que llegamos a eso. Menos 3,2 es el único punto crítico. Vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada, calculamos la derivada respecto a x nuevamente, y respecto a y, y nos va a dar, ambas coinciden 4, mayor que 0, y la derivada cruzada o mixta es 0, así que el hessiano es constante igual a 16, mayor que 0, con el punto, un mínimo local. ¿Por qué mínimo local? Porque la segunda derivada en x es positiva, así que es un mínimo. ¿Será esta el mínimo absoluto? Bueno, es el mínimo absoluto porque esta función, si las variables crecen, la función crece. Fíjate que esto siempre es mayor o igual. Fíjate, esto es mayor o igual que x cuadrado más y cuadrado. Y cuando el x e y tienden a infinito, esta parte se va a infinito. Por lo tanto, la función g, cuando x e y es grande, crece, ya sea positivo o negativamente, por lo tanto, por eso hay que colocar valor absoluto ahí, o módulo, o norma. Esa función se va a infinito, así que ese punto es un punto de mínimo absoluto para la función. Ahora, ¿cuál es el punto del cono? El punto del cono es este. La coordenada z es, recuerden. Entonces lo que uno dice,
A diferencia de lo que uno pensaría, no es el vértice del cono el punto más cercano a Q, sino es este punto. Este punto que está acá es el que está más cerca del punto Q de todo el cono. ¿Ok? Hemos minimizado ese problema. Entonces hay que tener presente este comentario. Este comentario simplifica bastante. Ya. Bueno, en lo que resta de la clase, voy a hacer un comentario del caso general. Esto siempre es bastante más delicado el asunto aquí. ¿Ah? Bueno, todo lo que voy a comentar acá está en el texto que está publicado, que lo pueden descargar del aula, cálculo vectorial. Ni siquiera es necesario buscarlo por internet porque está publicado, está subido a la página, así que lo pueden descargar de ahí. De hecho, yo lo descargué de ahí. Cálculo vectorial, muy buen libro, no tenía mucha referencia, pero muy buen libro. Y queremos estudiar los máximos y los mínimos de funciones con más de dos variables. Dos variables está completamente resuelto. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Aquí hay muchos detalles. Lo que vamos a hacer en la práctica es considerar la matriz hessiana. Sabemos lo que es la matriz hessiana. La matriz hessiana, hessiana. Volvamos acá, derivado de superior. Esto ya lo habíamos explicado en algún momento, la clase pasada. ¿Cuál es la matriz hessiana? Aquí está. Esta es la matriz hessiana. La matriz de las derivadas parciales, las segundas derivadas parciales. Es una matriz cuadrada con todas las derivadas parciales que se calculan de esa manera. Y esa matriz, que se llama matriz hessiana, nos va a permitir formar este objeto, que se llama la forma cuadrática asociada con la matriz. Los que recuerdan su curso de álgebra 2 van a recordar eso. Esta es una forma cuadrática. Ese T es traspuesto. ¿Sí? Esa es una forma cuadrática, y esa forma cuadrática se dice positiva, negativa, o semidefinida positiva o negativa. Centrémonos simplemente en el teorema. El teorema dice que si tú formas la matriz hessiana, considera la matriz hessiana, y calculas esta nueva función que se llama la forma cuadrática, si esa forma cuadrática es definida positiva, está la definición más arriba, entonces tiene un mínimo. Si es definida negativa, tiene un máximo. ¿Qué significa definida positiva? Bueno, significa esto, que es mayor que cero para todo punto de Rn distinto. Siempre tiene signo más. Y definida negativa si es menor que cero para todo x punto de Rn distinto a 0%. ¿Okay? Y se dice indefinida si hay vectores donde es mayor que cero y menor que cero. Entonces, ¿cuál es el criterio? El criterio es el que acabo de comentar acá. Pero hay una manera bastante más aterrizada de establecer cuándo definida positiva y definida negativa. Esta forma cuadrática. La manera inicial de poder chequear es la que se está indicando acá. Si nosotros nos damos el trabajo de calcular los valores propios de la matriz hessiana y todos son positivos, entonces la función tiene un mínimo ahí. Si calculamos los valores propios y son todos negativos, tiene un máximo. ¿Okay? Si la matriz hessiana tiene valores positivos y negativos, entonces la función tiene punto silla o de ensilladura. ¿Ya? Entonces estamos traspasando el cálculo a establecer esta propiedad, que igual es complicada porque los valores propios, es difícil de encontrar los valores propios en general de una matriz. Como la matriz es simétrica, porque las funciones que vamos a considerar generalmente son de clase C2, los valores propios son todos reales, así que no van a haber valores propios complejos. Bueno, pero aún así el cálculo de valores propios es algo complicado. Entonces uno puede aterrizar incluso este criterio y refinarlo un poco más y hacerlo bastante más práctico, como sigue. Y es el que vamos a aplicar. ¿Ok? Bueno, vamos a calcular ciertos determinantes. Este cálculo que se va a establecer. Fíjate que tengo una matriz cuadrada y voy a considerar las matrices construidas con el ángulo superior izquierdo. Esta que está acá es de orden 1, que es solamente la entrada 1, 1. Tengo la matriz de tamaño 2, construida de esa manera, y la matriz de tamaño 3. Y así voy construyendo matrices. Matrices en el ángulo superior izquierdo. ¿Ok?
Entonces tengo A1, vamos a llamar acá a esas matrices. Entonces tengo las matrices A1, A2 y en general A sub n, donde A sub n es la última, en la matriz completa. ¿Ya? Entonces, el siguiente resultado permite de establecer si una forma cuadrática es positiva o negativa y por lo tanto tengo máximo y mínimo si analiza los determinantes de esas matrices. Y el resultado es el siguiente. El que está puesto acá. Todo esto está en el texto. ¿Eh? Dice, si tú calculas la matriz hessiana, la evalúas en el punto crítico, recuerda que encuentras los puntos críticos primero, y a la matriz hessiana empiezas a considerar cada una de estas matrices que he descrito acá, y empiezas a calcular los determinantes, va a ocurrir lo siguiente. Si todas las submatrices angulares de la matriz hessiana tienen determinante positivo, entonces la función tiene un mínimo. Si las submatrices angulares tienen determinante con signo alternado, es decir, positivo, negativo, pero partiendo con la primera negativa, es decir, partes con menos, después más, después menos, después más, cada una de estas matrices, partiendo siempre con esta negativa, entonces entonces la función tiene un máximo en ese punto. ¿Ok? ¿Qué casos nos están considerando aquí? ¿Qué pasa si qué pasa si no se da esta situación? Es decir, si hay subdeterminantes con signo positivo y negativo y no en el orden que se está indicando acá. O alguno de estas submatrices tiene determinante cero. Esos son casos delicados que están tratados aquí. ¿Ok? Bueno, los menores principales se llaman los de esos determinantes. Yo lo pongo delicado porque no está tratado en el libro directamente. Uno lo puede deducir, pero hay que tener un poco de cuidado acá. ¿Ya? Entonces, solamente vamos a ilustrar los casos en los cuales se cumple que todos sean positivos o hay algunos negativos con ese detalle. El caso en que lo puse con otro color porque hay que tener un poco de detalle, dice, por ejemplo, si todos los determinantes son distintos de cero y no se cumple ni esta condición ni esta, si es falsa A y falsa B, hay punto silla, bajo el supuesto que todos son distintos de cero. La forma indefinida puede un punto silla. Si todos son distintos de cero, excepto el último, es decir, el determinante de la matriz hessiana es cero, y pasa lo que se está indicando ahí y no se cumple lo que se está indicando, también es punto silla. Si algún subdeterminante es cero, hay que analizar. El método no garantiza absolutamente nada. ¿Okay? A ver, aterricemos todo eso que está ahí. Bueno, tengo esta función de 3 variables. Lo que nosotros queremos es encontrar los máximos y los mínimos para esta función en 3 variables. Lo que hay que hacer es siempre calcular los puntos críticos. Los puntos críticos se obtienen calculando el gradiente de la función e igualando a 0. Eso va a ocurrir independiente de la cantidad de variables. Estos son los puntos críticos. O sea, primero tenemos que hacer este cálculo. Lo hicimos con 2 variables, ahora lo hacemos con 3 variables, que es el sistema que está acá. Bien. Esto, recuerde que va a funcionar cuando la aplicación es diferenciable, los puntos críticos salen del sistema. Si hay algunos problemas donde la función es continua, alguna de la derivada no existe, también hay que agregarlos. ¿Ok? En este caso, solamente los puntos de la derivada son 0. Ya, llegamos al sistema de ecuaciones, y este es un sistema lineal de 3 por 3, así que, de hecho, la solución es única, 0, 0, 0, único punto pi. Ahora, ¿qué es lo que dice el método? Dice, calcule esta matriz que se llama la matriz hessiana, que aquí la acabo de colocar para 3 por 3. Es esa. En este caso, cuando tú calculas las segundas derivadas, todas las segundas derivadas son constantes, así que te queda una matriz concreta, que es esa. Y ahora vamos a hacer lo que estamos indicando. ¿Cuáles son las submatrices acá? Bueno, aquí hay una submatriz, esta es otra submatriz,
y está la completa. Hay tres submatrices. Una de orden 1, otra de orden 2 y la completa, H3, A3. ¿Ok? Y acá vamos a calcular los determinantes. El determinante de una matriz de 1 por 1 es el número. Y los otros determinantes se calculan de la manera que sabemos calcular determinante, una de 2 por 2 y una de 3 por 3. Entonces, en este caso, los cálculos dan todos positivos. 2, 4 y 8. Así que 0, 0 es un mínimo local. Eso dice el criterio. Lo vemos acá. Eso es lo que está diciendo. Todas tienen determinante positivo y un mínimo. ¿Ok? Y entonces el único punto crítico es un mínimo local para esa función. Veamos otro ejemplo. Tomemos esta función, menos x cuadrado, menos 4 cuadrado, etcétera, etcétera. También es diferenciable, los puntos críticos se obtienen del gradiente cero, sistema de ecuaciones en este caso. También resulta ser un sistema lineal de ecuaciones. Esto es séptimo. ¿Por qué aquí me equivoqué? Es 3 séptimos. Estaba pensando en otra cosa, menos 2 séptimos y 13 séptimos. El único punto crítico para esa función es que lo que pasa es que está ya de una forma cuadrática. Entonces, calculamos la segunda derivada, también es constante. Ahí está. Y resulta que si nosotros calculamos las submatrices, que es esta, pues esta, y después la completa, los determinantes son los que se indican ahí, partiendo el primero negativo, después positivo, y después negativo. Va alternándose, pero con el primero negativo. Entonces este es un punto de máximo. Eso es el criterio. Ahí está el criterio. La parte B. Se cumple B en este caso. ¿Ok? Y veamos el último, con esto cerramos. Tuvimos la función f de x y z, esa que está ahí, y vamos a calcular los puntos críticos. Fíjate que esta función está definida en todo R3 menos, ¿dónde? Menos los ejes coordenados, ¿cierto? O sea, no, hay que quitar a todos los ejes. Todos los puntos que no están en los ejes forman el dominio de esta función. ¿Sí? Bien, entonces calculamos nuevamente en ese dominio, en su dominio, la función es diferenciable y calculamos las derivadas parciales, igualamos a 0 y llegamos a esto. Y llegamos a eso. Y aquí entonces el sistema, hay que empezar a trabajar con el sistema. Entonces, por ejemplo, tenemos que de la ecuación, de la primera ecuación y de la tercera ecuación, tenemos que x cuadrado es z cuadrado y tenemos la segunda ecuación que es y cuadrado es z por y, zx. ¿Ok? Entonces, deducimos de x cuadrado z cuadrado que x es más menos z, y como x es más menos z, x tiene que ser z. No puede ser menos z por la ecuación estrella, ¿no? Porque si x es menos z, quedaría aquí cuadrado en menos z cuadrado, y eso no puede ser. Así que x debe ser z. Llegamos a que x es z. Y entonces ahora reemplazamos en la ecuación estrella, que haría que x cuadrado es igual a y cuadrado. ¿Correcto? X es igual a y cuadrado. Entonces lo que tengo acá es que x cuadrado es igual a y cuadrado. Y y cuadrado también es x a la cuarta. ¿Ok? Es y a la cuarta. ¿Ok? Y por lo tanto el x cuadrado es 1. ¿Ya? El x entonces, el x no puede ser 0, por supuesto, ¿no? X no puede ser 0.
Si x cuadrado es igual a x a la cuarta, x no puede ser 0, x tiene que ser 1. X cuadrado es 1. Y de aquí entonces x es más menos 1, por lo tanto x y z son más menos 1. Y el y era x cuadrado. ¿Sí? Entonces nosotros llegamos a que, fíjate, el y es z cuadrado. Entonces el y es x cuadrado. Entonces, el y es 1. Y entonces solamente tenemos los puntos que están acá. 1, 1 y menos 1, 1, 1. Esos son los puntos, las soluciones del sistema. No puede ser ni x, ni y, ni z, 0. Y ahora calculamos el hessiano. Este es el hessiano, son las segundas derivadas parciales. Hay que calcular las segundas derivadas parciales de acá. Se calculan las segundas derivadas parciales. Se forma el hessiano y vamos a evaluar en los puntos. Evaluamos en el punto de coordenada 1, 1, 1. Llegamos a esta matriz. Si uno calcula los determinantes respectivos, ahí para esta, para esa y para la total, los tres son positivos, así que es un punto de mínimo. Y si calculamos ahora para el otro punto, los determinantes tienen estos signos alternados partiendo por el menos 2, así que es un punto de máximo. ¿Ok? Bueno, de esa manera funciona el criterio. Fíjate que no he presentado un ejemplo, a ver si lo presento en la próxima clase, donde no se cumpla esto y tenga un punto silla. ¿Ya? Esta es la parte más delicada, esta parte es delicada, porque hay muchos casos que no se están cumpliendo. Bueno, entonces ahí tenemos un criterio. El criterio que acabo de comentar funciona para cualquier cantidad de variables. Yo solamente lo ilustré para n igual a 3. Se puede para 4, 5, 6, hay que calcular más sus determinantes, más de sus matrices. Bien, eso. Bueno, jóvenes, voy a dejar de compartir aquí. Dejar de grabar.